Bueno, estos eran los ejercicios que habíamos dejado la vez pasada que involucraban el uso de while. Bueno, espero que los hayan hecho. Si tienen alguna duda con alguno, ahí me pueden decir después y ahí lo vemos. Ahora lo que vamos a hacer es parecido a lo que hicimos en la clase de la vez pasada, con la diferencia de que vamos a analizar un nuevo tipo de ciclo. Este ciclo se le conoce como ciclo for. Ven que aquí está, dice estatuto for in. Realmente, este es como el nombre oficial, el nombre largo, pero todo el mundo le dice ciclo for, nada más. Eh, pero bueno, se llama for in porque es para determinada variable en determinado rango o en determinado arreglo o algo así. Y se usa igual para realizar una ejecución repetida de código determinada cantidad de veces. Este es el ciclo que más se utiliza en la vida real, al menos, bueno, en la experiencia laboral que he tenido, casi que todos los ciclos que se hacen son a través de ciclo for. Los ciclos while se utilizan para cosas muy específicas, como para crear ciclos infinitos o bueno, es una familia pequeña de problemas que se resuelven mejor con ciclo while. Pero el ciclo for se utiliza más por el hecho de que él se autoincrementa la variable. Si ustedes se acuerdan la vez pasada, en la clase pasada, en el ciclo while, si uno no incrementaba la variable y si no hacía que tendiera hacia la condición de terminación, el ciclo se quedaba pegado. Eso es algo que no pasa con el ciclo for. Él se incrementa solo. Entonces, esa es una ventaja. Y eso es algo, creo yo, de lo que lo hace que la gente lo utilice más en la vida real. Por ejemplo, em, este que tenemos acá a la izquierda dice for i in range, dice 1 a 10 y que imprima cuánto es i. Antes de continuar con esto, en Python es muy normal utilizar esta función que se llama range, que bueno, como su nombre lo dice, lo que hace es devolver un rango. Por ejemplo, si tenemos range de, no sé, de 1 a 5, esto lo que va a hacer es crear algo así. Un toquecito. Va a crear como una lista de números. 1, 2, 3 y 4. El límite superior lo excluye. Esto en el fondo queda así. 1, 5. Esto en el fondo lo que hace es este tipo de comportamientos. El límite superior lo excluye, el límite inferior lo incluye. Entonces, bueno, la función range lo que hace es crear como una lista de números sobre los cuales vamos a iterar. Ya vamos a volver sobre esto probablemente ahorita con los siguientes ejemplos. Entonces dice, para una variable nueva que se llama i, que va a estar dentro de este rango. ¿Cuál es el rango? De 1 a 9. Lo que vamos a hacer es imprimir cuánto es i. Y de hecho, vean que el print dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vean que el 10 se excluyó. El 10 no quedó aquí. Llegó hasta 9. Entonces, bueno, esto nos confirma de que efectivamente en la función range el límite superior se ignora. Si usted quiere incluir el límite superior, va a tener que sumarle 1 o hacer como range de 1 a 11 para tener números de 1 a 10. Eso es algo que se puede hacer. Y vean que en el ciclo, vean qué simple que es. Son solamente 2 líneas. Y en ningún momento estamos incrementando la variable. En ningún momento estamos haciendo i es igual a i más 1. Él se incrementa solito. Entonces, bueno, esto lo hace muy útil para la mayoría de casos que uno necesita repeticiones. Ok, bueno, veamos este ejemplo de la derecha. Estamos creando una lista que contiene estos elementos. Es una lista heterogénea en el sentido de que tiene strings, tiene enteros y tiene flotantes. Ven que tiene un par de strings, tiene un entero que es 97 y tiene un flotante que es 9.5 o un número real, como quieran verlo. Entonces, para recorrer listas, los ciclos for son bastante útiles en Python porque simplemente decimos para i en lista,
Y esto simplemente nos va a ir dando cada uno de los elementos que están dentro de la lista. Entonces, al inicio, la variable i va a contener París. Después, en la segunda vuelta, la variable i va a contener 97. En la tercera vuelta va a contener 9.5 y en la última vuelta va a contener Islandia. Entonces, al final, el resultado de imprimir y va a ser esto. París 97, 9.5 e Islandia. Entonces, es súper fácil utilizar, recorrer listas utilizando el ciclo for. Es en Python bastante potente. Les hago la aclaración, esto solo funciona así en Python. En otros lenguajes la cosa se complica un toque más. Python es el único que lo hace así de fácil. Y en términos generales, bueno, esto es el ciclo for. Esto es cómo se declara. Siempre lleva for, el nombre de la variable que usted le quiera poner, in range o no sé, en donde sea que yo quiero iterar, y dos puntos. Entonces la estructura general es algo así. For algo, in algo, dos puntos. Entonces, lo que va aquí es el nombre de la variable iteradora. Y lo que va aquí es sobre dónde yo voy a iterar. Entonces, la declaración es bastante simple. Vamos a continuar por acá. Y Profe, bueno, sí, adelante. ¿se podría volver a repetir la segunda lista, por la de París y Islandia? Ujú, ujú. De hecho, podemos hacer un ejemplo mejor acá en código directamente. Em, veamos, voy a declarar una lista. Lista va a ser igual a, eh, voy a declararla con números y así no necesariamente en orden. Bueno, ya el 3 estaba repetido y el 6 también estaba repetido. Voy a poner aquí un 2 y voy a poner aquí un 9. Ujú. Ahora vamos a crear un for. Vamos a decir for i in range. No, in range no. In lista. Y simplemente vamos a imprimir i. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahorita? Vean que lo que estoy imprimiendo es la variable i, nada más. Y va a ir tomando el valor de cada uno de los elementos de la lista en este orden. Entonces, el comportamiento de esto es algo así. Al puro inicio, en la iteración 0, y va a ser igual a 8. En la iteración 1, y va a ser igual a 3. En la iteración 2, y va a ser igual a 6. En la iteración 3, y va a ser igual a 1. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, esto es lo que va a pasar con ese print. Entonces, vean que lo que estamos imprimiendo es la variable i. Y la variable i va a ir tomando el valor de cada uno de los elementos en la lista y los va a ir imprimiendo, nada más. Simplemente lo estoy imprimiendo acá. Yo podría hacer algo más interesante que imprimirlo. No sé, podría realizar cálculos con i o cosas así. En este caso solo lo vamos a imprimir porque es lo más fácil. Profe, Sí. perdón, es que estoy medio resfriado. El I siempre se va a llamar I, o sea, ese es el nombre, o usted podría usar otra letra y le va a funcionar igual o no. No, esto es una variable. De hecho, eso es una muy buena pregunta. De hecho, usted le puede poner el nombre que quiera. Digamos, yo le puedo poner for elemento y después puedo imprimir acá elemento. Sí, sí, usted le pone el nombre que quiera. Es una variable. Y usted le pone a las variables el nombre que usted quiera. Ok, El que hace que funcione es el for y el in. Ajá, sí, sí, él solito, al usted tener for in, él solito hace todo lo necesario para que esto se interprete así. De hecho, él lo incrementa solo y todo. Ven que en ningún momento ustedes le están diciendo, deme el siguiente, deme el siguiente, deme el siguiente.
él lo hace solito. Él incrementa el iterador solo. Y bueno, si le damos play a esto, vean que aquí está, 8361029, que es la lista que yo tenía aquí. Entonces, bueno, parece que sí está funcionando bien. ¿Alguna otra duda por acá? Antes de continuar con los ejercicios. Ok, bueno, excelente. Y ya finalmente, vean que son solo estas diapositivas las que hay y ya. Vamos a realizar estos ejercicios que vienen acá. Van a ver que, bueno, a mí en lo personal me parece más fácil el uso de for que el uso de while. O sea, quizá no más fácil, pero sí como más natural. Dice, escribe una función iterativa que reciba un número y calcule el factorial de este. Entonces voy a crear una función, le voy a poner factorial. Esto dice que recibe un número. Y lo que vamos a hacer es calcular el factorial de este número. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, recordemos que el factorial es la multiplicación sucesiva de los números contados desde 1 hasta n, donde n es el número. Por ejemplo, 3 factorial es igual a 1 por 2 por 3. 7 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y por 7. Y así sucesivamente. Este es el tipo de comportamiento que queremos crear. Y tenemos que utilizar el ciclo for porque así me lo dice el ejercicio. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar resultado. Resultado va a ser igual a 1. Ya vamos a ver por qué va a ser igual a 1. Y vamos a crear un for. Vamos a decir for i in range. Vamos a empezar a contar desde 1 hasta número más 1. ¿Por qué hasta número más 1? Para incluir el límite superior. Si yo lo dejo hasta num, así, no voy a estar incluyendo el dígito superior. Entonces, bueno, necesita ser num más 1. Y vamos a decir, resultado es igual a resultado por i. Y después de esto simplemente vamos a imprimir el resultado. Y bueno, vamos a ver si funciona. Bueno, esto hay que llamarlo. No lo he llamado. Voy a calcular el factorial de 3 primero. Le doy play acá y dice que el factorial de 3 es 6. Ahora, bueno, confirmémoslo por acá. Bueno, aquí no veo el factorial, tal vez en esta. Sí, aquí está. 3 factorial es igual a 6. Ok, hagamos alguna otra prueba con un número más grande. Por cierto, el factorial crece, no crece lineal, el factorial crece un poco exponencial. Entonces, el factorial de 9, por ejemplo, ya va a ser un número muy grandote. Qué vacilón. Es este número de acá. 362.000. Entonces, bueno, vamos de nuevo. 9 factorial es igual a 362.000. Entonces, bueno, parece que sí está funcionando nuestro código. De acá, ¿qué podemos rescatar? Que este num más 1 lo tenemos para que nos tome en cuenta el límite superior. Si lo hacemos hasta num, nos va a tomar en cuenta hasta n-1, hasta num menos 1. Y eso es algo que no queremos. ¿Y por qué tengo aquí, por qué el resultado está en 1 y no está en 0? Porque si el resultado estuviera en 0, vean que yo lo que estoy haciendo es resultado por i. Si el resultado empezó en 0, todas las multiplicaciones que yo haga por 0 van a seguir siendo 0. Entonces por eso tiene que ser 1, que es la operación neutra, el elemento neutro de la multiplicación, más bien.
Y bueno, así es como funciona. ¿Alguna duda con este ejercicio en particular? Ok, muy bien. Y sí, bastante fácil también. Ahora vamos con el ejercicio 2. Bueno, este ejercicio 2 ya no está tan fácil. Dice, escribe una función iterativa utilizando el estatuto for in que reciba dos números enteros como parámetros e imprima todos los números primos entre ellos. Entonces, bueno, este problema se parte en dos, digamos. Una es saber si un número es primo o no, y la otra es sacar los números entre un número y otro. Por ejemplo, yo les pido los números entre 30 y 40, entonces el límite inferior es 30, el límite superior es 40. Entonces, este problema está como partido en dos. Vamos a ver cómo nos va. Le voy a poner primos. Esto recibe num1 y num2. Vamos a suponer siempre que num1 es menor a num2, si no se nos descompone la cosa. Y bueno, lo que vamos a hacer es aquí iterar sobre así, sobre el conjunto de los números de num1 a num2, incluyendo nuevamente num2. Entonces sería algo así. For i in range num1, num2 más 1 para que me incluya el límite superior. Bueno, que aquí en el ejercicio no queda claro si el límite superior debe incluirse o no. De hecho, entonces quitémosle esto y dejémoslo aquí abierto. Realmente pues, da igual. Sí, aquí en ningún momento queda claro si debe incluir el límite superior o no. Pero ahí supongamos que no. Y vamos a imprimir estos numeritos en este determinado rango. Y ahora seguimos con lo de primos o no. Por ejemplo, vamos a imprimir los números entre 20 y 25. Entonces debería imprimir del 20 al 24. Bien, que aquí está, del 20 al 24. Entonces, bueno, esta fue la primera parte del ejercicio. Sacar los números en un determinado rango. Ahora, ¿cómo hacemos para saber si son primos o no? La manera para saber si son primos o no es que no tenga otros divisores aparte del mismo número y aparte de 1. Entonces, esto lo vamos a hacer en una función aparte. Voy a crear una función acá que se va a llamar es primo y esto va a recibir un número. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a crear una banderita que se llame es divisible, va a ser igual a, la voy a iniciar en falso. Y voy a hacer algo como esto. For i in range de número, voy a preguntar, veamos, si i, si número módulo i es igual a 0, esto significa que encontramos un divisor. Y por cierto, me equivoqué acá. Esto debería de hecho de empezar en 2. ¿Por qué debería empezar en 2? Porque el 0 no podemos dividir entre 0. Y todo número va a ser divisible entre 1. Entonces tenemos que empezar a contar en 2 para que tenga sentido. Entonces, si encontramos un divisor, veamos, si número módulo i es igual a 0, bueno, vamos a retornar falso aquí de una vez.
Y si no, aquí al puro final vamos a retornar true. Y esta variable no la voy a necesitar. Entonces, bueno, esta es la manera de saber si un número es primo o no. Y vean que es una función booleana. Esto retorna true o false. Entonces, veamos. Para i en rango desde 2 hasta número, vean que aquí estamos excluyendo también el límite superior. O sea, que el número sea divisible entre sí mismo. Siempre va a ser divisible entre sí mismo para cualquier número. Entonces, esta validación también la estamos evitando. Y estamos evitando la de 1. Todo número va a ser divisible entre 1 y entre él mismo. Entonces estamos evitando ambas. Entonces, bueno, así es como hacemos para saber si es primo o no. Y lo que tenemos que hacer acá es preguntar si, eh, si es primo y pasándole i como parámetro. Si esto es verdad, vamos a imprimir este numerito. Y si no, pues no imprimimos nada. Entonces recordemos que el ejercicio lo que nos pide es encontrar si todos los números primos en determinado rango. Entonces solo vamos a imprimir los números que sean primos. Por eso es que tengo esto aquí. Vean que este if, la condición de esto, es la llamada a esta otra función. Esto es algo que yo creo que nunca habíamos hecho en clase, pero es una condición que es la llamada de otra función. Eso es algo que se puede hacer perfectamente. Y bueno, vamos a correr esto a ver. Dice que encontramos un primo que es el 23. Hagámoslo desde 1 hasta 100. Y aquí encontró algunos. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Y bueno, así sucesivamente. Entonces, si pareciera que estaba funcionando. Sí, adelante. Eso sería como el código del problema del diagrama de flujo que hicimos en la tarea 2, creo. Sí, exactamente. En la tarea 2 se pedía esto. Lo que no recuerdo si lo pedían determinado rango o eran los No, primeros tantos números primos o qué. yo creo que era hasta el 200, no estoy seguro, pero sí es esto, Era, como el... era hasta el 240. Ok, sí, entonces si usted pone aquí un 240, entonces ya este sería el código de eso que hicimos en la tarea. Ok, ¿alguna otra duda por acá? Por cierto, ustedes pueden crear todas las funciones que quieran y pueden llamar una función dentro de otra todas las veces que quieran. Nosotros de momento en el curso solo hemos casi que creado funciones aisladas del mundo. Eso realmente no es así. Uno puede crear muchas funciones y conectarlas todas una con otra. De eso se trata. Ok, bueno, vamos a continuar con el otro ejercicio. Mm, Es parecido al ejemplo que usted hizo la vez pasada. sí, justo eso estaba pensando. Y de hecho yo creo que este mismo ejercicio venía igual aquí. Ajá, este mismo ejercicio viene igual en la parte de while. Solo que con for es más fácil. Dice, escribe una función utilizando for que imprima los números del 1 al 100 en líneas de 10 y que cuando llegue al puro final escriba fin del programa. Ok, bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer. Em, vamos a crear una función, le vamos a poner números. Esto no recibe nada. Ya yo sé que son los números del 1 al 100 y en líneas de 10 en 10. O sea, 10 líneas de 10 números. Eso da 100. Ahora, bueno, veamos. Hay varias maneras de resolver esto. Unas quizá más intuitivas que otras. La que yo veo más fácil
es hacer algo como así. For in range es desde 1 hasta 101 para que incluya el 100. Si no, no incluye el 100. Y vamos a hacer algo como así. Print, vamos a imprimir i. Y al final le vamos a decir que no haga cambio de línea. Esta es la manera de hacer esto. Ah, pero esto me va a imprimir todos los números pegados. O sea, va a imprimir 1, 2, 3, 4, 5 pegados sin un espacio de por medio. Entonces le vamos a añadir acá un tab. La manera de añadir el tab era hacerlo así. Ujú. Entonces esto me va a imprimir todos los números separados con un tab. De hecho, veamos. Eh, yo creo que no era ent L, era solo ent. Y yo creo que no era slash para este lado, sino slash para el otro lado. Ah, sí, y ahora sí. Entonces vean que aquí esto es una línea que es continua hacia la derecha, solo que en la consola no cabe, entonces él lo corta. Pero esto es una única línea. Ahora, el asunto es cómo identificar cuándo tenemos que hacer el salto de línea. La manera de hacerlo es saber cuándo i es divisible entre 10. O sea, vamos a hacer salto de línea cuando lleguemos a 10, cuando lleguemos a 20, cuando lleguemos a 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Entonces preguntamos, si i módulo 10 es igual a 0, vamos a imprimir un salto de línea. La manera de imprimir un salto de línea es simplemente poniendo un print vacío. Y yo creo que eso sería. Vamos a ver. Sí, líneas de 10. Sí, muy bien. Parece que entonces sí está funcionando nuestro algoritmo. Ahora, esta no es la única manera de solucionar esto. Ustedes podrían haber puesto un ciclo que dé 10 vueltas, dentro ponen otro ciclo que dé 10 vueltas, y entonces 10 por 10 es igual a 100, y cuando termine el ciclo interno, ustedes imprimen el salto de línea. Hubieran podido hacer algo así, digamos. Voy a dejar acá unos espacios. For in range, desde 1 hasta 101, no, hasta 10. En realidad sería desde 0 hasta 10, para que dé 10 vueltas, y después hacemos 1, le vamos a poner J in range, desde 1 hasta 11, y podrían haber hecho algo así. Y después de haber ejecutado este ciclo, imprime el salto de línea aquí. Esto debería de funcionar igual a hacer esto. Solo que yo creo que Profe, esta primera solución está más fácil de ver qué está pasando. Sí, si uno pone como if i es mayor y luego pone un input, o sea, como que alguien ponga el número mayor al que tiene que llegar para que imprima el salto de línea. sí, Por ejemplo, si eso, yo quiero que eso se cuando llegue a podría. 100, también se podría. ¿Ok? Sí, bueno, sí se puede, pero no es lo que le pide el ejercicio. Pero sí, sí se puede. Y de hecho, el uso de inputs no es la mejor forma de hacer las cosas. Realmente todo deberíamos de recibirlo como parámetros aquí, en lugar de usar inputs. Es la mejor manera de hacer las cosas, pero sí, se puede hacer con un input también. Ok, siempre es mejor meterlo ya en la función sin tener que luego andar tocando la consola. Sí, exactamente, eso es lo recomendable, porque recordemos que estas funciones, uno crea funciones y esas funciones van a ser usadas por otro código. Entonces, uno no puede estar interactuando con el programa a través de la consola cada rato. O sea, una función debería pasarle los parámetros a otra función.
Entonces, esa es como la razón de ser. Uno realmente crea funciones que interactúen con el usuario directamente. Son muy pocas. Entonces, por eso es recomendable siempre pasar todo como parámetro. Está bien. Gracias. Ok, entonces, ¿alguna duda con este ejercicio? Ok, bueno, muy bien. Nos vamos a quedar con la primera solución nada más. Entonces, esta sería la solución. Y bueno, esos eran todos los ejercicios que tenía para hoy. Sin embargo, ustedes tienen ahí la tarea. La tarea tiene como, no sé, como 5 ejercicios más de cada cosa. Entonces, ahí pues vamos a terminar de practicar esto. Em, Revisando acá un toque el cronograma. Estamos 24 de marzo. Estamos en semana 13. Sí, estamos en semana 13. Vamos un toque adelantados porque en teoría lo que deberíamos de ver la otra semana fue lo que vimos hoy. Entonces llevamos unos días ahí de adelanto. Entonces, lo que yo creo que va a pasar es que voy a seguir adelantando temas de los temas que siguen. Por ejemplo, esto de listas, esto de tuplas, y poder ir un poco con más de calma, al menos antes de llegar a Semana Santa. O sea, ir como bajando un poco el ritmo, llegar a Semana Santa y después retomar un poco. Veamos, el examen está después de Semana Santa. Esto va a ser este día, creo que de fijo va a ser este día. Entonces, después de Semana Santa van a tener, veamos, una semana y media. Y lo que se va a evaluar probablemente vaya a ser lo que vimos antes de Semana Santa. El examen todavía no está hecho, entonces todavía no sé sinceramente qué vamos a ver y qué no. Pero lo que yo pensaría que tiene sentido es ver lo que vimos antes de Semana Santa. O sea, esto. Estos primeros temas son los que se van a evaluar en el examen 1 y los otros temas se evalúan en el examen 2. Menos, vean que está el examen 2 y después se ven algunos otros temillas, pero estos otros temas son muy, eh, no sé, de hecho, estos 3 temas son un toquecillo como no relacionados, o sea, no se pueden evaluar en un examen jamás. Por ejemplo, ¿cómo los vamos a poner a programar una interfaz gráfica en un examen ahí en lápiz y papel? Es imposible. Entonces, seguramente los temas del examen 2 van a ser casi todo lo relacionado a programación orientada a objetos y tal vez un par de estructuras de datos más complejas como matrices y diccionarios. Ok, Entonces, bueno, ¿cómo lápiz y papel? realmente no sé cuál es la dinámica de este curso, pero en los cursos de introducción a la programación y taller de programación, que son los cursos, digamos, de donde salió los exámenes no son en computadora, sino que son en lápiz y papel. Ok, pero este curso es modalidad virtual, entonces vamos a hacer los exámenes virtuales, supongo. Sí, igual en lápiz y papel. Es que Ok, depende de muchas cosas, digamos. Normalmente ustedes tienen como 2 horas para realizar el examen. Entonces, digamos, subimos el examen a las 7 de la mañana, tienen hasta las 9 para entregarlo. Normalmente lo que se evalúa en exámenes son ejercicios como los que hemos hecho aquí en clase. Como haga una función que haga esto, haga una función que haga esto otro. Durante años pasados, hace bastantes años, como 5, digamos, los exámenes se hacían en computadora, o sea, en programar ahí, en Visual Studio o lo que sea. Pero mucha gente perdía un montón de tiempo batallando con cosas de su ambiente, o sea, batallando con el Visual Studio o que no me compila o que no me corre o así. Entonces, bueno, se tomó la decisión de que no se hacen en computadora, sino que se hacen así como escritos en una hoja a mano, con la condición de que a la hora de evaluarlo, si hay algún error de sintaxis pequeño o algo así, simplemente se ignora. Por ejemplo, eh, digamos que en este ejercicio de acá, no sé, a usted se le olvidó poner los 2 puntos aquí, o en lugar de hacerlo hasta 101, lo hizo hasta 100, o se le olvidó hacer aquí
esto, o algo así, digamos, cosillas pequeñas se perdonan siempre. Es que antes lo que pasaba es que se querían hacer los ejercicios perfectos, los estudiantes batallaban por hacerlos perfectos y perdían un montón de tiempo batallando con cosas de sintaxis, entonces se iba el tiempo en cosas que no eran resolviendo los ejercicios. Ahora, yo no sé sinceramente cómo vamos a hacer este examen, no sé cuánto tiempo vamos a dar, pero si son poquitas horas, digamos 2 horas, 3 horas, probablemente sí vaya a ser en lápiz y papel. Si son más horas, probablemente ya podría ser en computadora porque ya lo pueden hacer con más calma, pero el tipo de ejercicios va a cambiar. O sea, si tienen más horas, probablemente el tipo de ejercicio sea más como de diseño y menos como de programar ejercicios pequeñitos. Pero eso es algo que hay que definir. Y bueno, Ok. eso es todo por la clase de hoy. Si tienen dudas con la tarea o algo así, me pueden escribir y ahí lo vemos con todo gusto. Creo que la entrega de la tarea quedó para de hoy en 8, para el 31 a la medianoche, bueno, a las 11:45 p.m. El TEC Digital no permite poner entregas a la medianoche. Entonces, bueno, eh, eso fue todo. Muchas gracias. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias.